Eu sou Ana Costa e tenho o honor de coordenar esta mesa e empiezo chamando os integrantes de la mesa, avisar que a ministra de Saúde de Brasil não pudo venir, pero lo avisó con antelación, pero el programa ya lo teníamos impresos. Entonces, aquí de Brasil tenemos Sônia Fleury. Por favor, la Sônia Fleury. De pronto, invito a mi queridíssimo amigo Mário Roveri, de Argentina, para componer esta mesa. E agora, a querida de toda Latinoamérica, Asa Cristina Laurel. Invitamos também a Cecília Santana. ¿Dónde está Cecília? Ah, chegou. Que é a companheira de Cuba. Bienvenida. La verdad es que yo quería compartir inicialmente una vivencia, digamos, que es un poco extraña, que es el dolor que me produjo preparar esta presentación. Como si volviera a un velorio, como si volviera, digamos, a un entierro, y pensando fundamentalmente y primariamente, digamos, no solamente en la cantidad de víctimas que se llevó, digamos, ya calculado arriba de 6.200.000 personas formalmente en nuestro país, y también y muy particularmente algo que para nosotros marca el futuro de la educación, de las profesiones de salud, que son las personas que han fallecido trabajando para la salud de los demás. Yo tengo ahí una profunda emoción, respeto y también el compromiso de no formar futuras profesionales de salud sin incluir una reflexión, digamos, y un homenaje a todos y todas las compañeras que dieron su vida por salvar la vida de los demás. Yo me armé un pequeño guión como para ir casi como si fuera un pequeño orden de aparición, y voy a ir pidiendo un poquito que pasemos la siguiente, para empezar un poco, primero a señalar que, bueno, primero la sorpresa, ¿no? La sorpresa para quienes de alguna manera convivimos con el mundo de la epidemiología. Lamentablemente, en mi caso no era la primera epidemia, tuve digamos, no podría decir así, la experiencia de ser la primera persona que recibió el informe sobre el desembarco del cólera en Perú, de tal manera que tenía cierto entrenamiento vinculado al tema de lo que podría llegar a ser una pandemia, una enfermedad temible. Y cuando aquí todavía había dudas, digamos, cuando nos enteramos que China había cuarentenado 40 millones de personas, digamos, no tuvimos ninguna duda más de que la pandemia iba a llegar a la Argentina, iba a llegar a la provincia de Buenos Aires. Y también en ese reconocimiento decir que todo lo que yo voy a decir no tiene que ver con ser periodista de esta situación, sino por haber estado de alguna manera participando de la torre de control de una provincia, como la provincia de Buenos Aires, que es una especie de provincia-país, y que significa esto, traducido, que tiene casi la misma población que Chile y tiene el doble de la superficie de Uruguay, digamos, de tal manera que sería el sexto país de América Latina en población si fuera un país. Bueno, la responsabilidad de la salud de toda esa población fue una gesta que seguramente no voy a poder honrar suficientemente en el trabajo de todos y todos los compañeros. Pero lo real es que había que prepararse. Y quiero señalar que no era fácil compartir,
que había que prepararse, hasta un momento clave, que es un segundo momento en la pandemia, que es el momento del ataque de la pandemia al norte de Italia. Hay un tiempo entre una cosa y la otra, digamos, pero verdaderamente la Argentina empieza a sentir que esto era posible, que llegara a la Argentina, vinculado fundamentalmente con la situación del norte de Italia. Y compañeros y compañeras profesionales de Italia venían contándonos las escenas de terror que estaban sucediendo en el norte rico de Italia, digamos. Y hay, por supuesto, esto tiene que ver para los compañeros que no son de aquí de Argentina, con la influencia y el impacto de la comunidad italiana aquí en general en la Argentina y sobre todo en Buenos Aires, de tal manera que podríamos decir así, nos asustamos por anticipado, mucho más por las escenas de Italia que por las escenas de China. Ahora, el primer caso llega a la Argentina en business class, digamos. Es algo también que vale la pena tener presente, digamos. O sea, que cuando uno piensa la respuesta de los servicios públicos de salud, vale la pena señalar que para llegar a la Argentina el virus tuvo que venir en avión y ese avión, básicamente, digamos, en este caso, además, el caso índice llega al norte de la provincia del conurbano bonaerense, digamos, y empieza en consecuencia un primer impacto inicial, que es que los servicios privados de salud no querían notificar la existencia de la pandemia. Esto significó en algunos casos que se veía como una amenaza, digamos, a la rentabilidad o que incluso había otros pacientes de otras cosas que no iban a ir si se decía que esto ocurría. Y anticipo que uno de los principales problemas que tuvimos en la morbilidad de los profesionales de salud comenzó con lo que se llamó el contagio horizontal. Es decir, mientras los servicios de salud se preparaban, digamos, para prevenir que los pacientes no trajeran la pandemia, no se cuidaban de que otros compañeros que a la mañana trabajaban en un lugar, a la tarde en otro y a veces a la noche en otro, digamos, estuvieran haciendo contagio. Así hubo más contagio en las cafeterías de los hospitales que en las salas de los hospitales en el primer momento. La siguiente nos habla de, bueno, inmediatamente la situación europea puso a la burguesía, digamos, a la defensiva. Esto es más viejo que las epidemias, digamos. Inmediatamente que aparece una medida cuarentenaria, los comerciantes empiezan a preocuparse porque, digamos, quizá nosotros no somos totalmente conscientes de cuánta actividad económica depende de la circulación. Es absolutamente esencial, digamos, y no es solamente un tema de turismo. Nosotros tenemos registro, muchos de ustedes no seguramente conocen, esta ciudad fue diezmada por una epidemia en 1871, y fue diezmada por una epidemia, entre otras cosas porque los comerciantes se negaron a no celebrar el carnaval, digamos, y el carnaval fue la fuente fundamental de difusión de esa pandemia. 20% de la ciudad de esta ciudad, un cementerio nuevo surge como consecuencia de esa pandemia. Pero la resistencia de los comerciantes es algo estructural, digamos, a la palabra cuarentena. Desde el comienzo comenzaron los medios fundamentales, los medios hegemónicos de la Argentina, a hablar de la cuarentena más larga. Yo diría la cuarentena más larga ya era a la semana, era la cuarentena más larga, digamos. Después fue al mes y después fue... La siguiente nos dice que, bueno, hay algo que inmediatamente va a ocurrir, digamos, que es se vaciaron las ciudades. Cualquiera de ustedes puede meterse ahora en Google y empezar a buscar, digamos, fotos, no solamente de ciudades vacías, sino incluso de animales salvajes que entraban, salvajes es una forma de decir, pero ya, digamos, creo que somos más salvajes nosotros que los otros, pero digamos, animales que penetraban. Nosotros en el caso de Mar del Plata, digamos, teníamos lobos de mar en los parqueos de los automóviles, porque además queda caliente el pavimento, digamos, entonces, pero se ven ciervos, se ven venados, se ven en distintas fotos de ciudades del mundo. También nos importaba señalar que, claro, el capitalismo se paraliza, digamos, el capitalismo depende absolutamente de la circulación, es de su propia esencia, digamos. Y en consecuencia lo que nos aparece es, yo también tengo dificultad para verme a mí mismo. Bueno, entonces ya hay un juego de tensiones dentro de la pandemia que se va a dar desesperadamente buscando formas de liquidar la cuarentena. Y la primera contradicción que empieza a plantearse desde la psiquiatría norteamericana es
esta cuarentena es peor lo que va a producir, porque va a producir una epidemia de suicidios, digamos, de depresión y demás, que es más grave que la propia mortalidad de la pandemia. Afortunadamente, digamos, en la Argentina esa prédica cayó en el vacío, digamos, y concretamente, digamos, en la provincia de Buenos Aires en particular, se avanzó en la reforma de salud mental al mismo tiempo que se atendía la pandemia y no se paralizó absolutamente nada, digamos, pero este fue un argumento internacional muy importante. Quería señalar al mismo tiempo que estar en torre de control de lo que pasa en una provincia no es independiente de estar mirando todo el tiempo lo que pasa en el resto del mundo. O sea, había que gobernar mirando con un ojo lo que pasaba afuera, al punto que el Ministerio de Salud de nuestra provincia crea una especie de observatorio internacional que se llama Infopan, y algunas de las compañeras que organizaron Infopan están aquí en este congreso, digamos que después se puso disponible para quien quisiera mirarlo, que era el relevamiento internacional de todas las noticias, asesorado por un experto en noticias internacionales, por Pedro Brigger, digamos, que nos permitió tener ese instrumento de navegación. La siguiente me parece interesante señalar que todos nosotros sabemos que tremendo riesgo para la salud de la población es el problema de los vectores que vuelan. Más peligroso específicamente, ahora la Aedes aegypti, que es una especie de jeringa polivalente voladora, digamos, con más de 6 virus que transmite, pero también está el tema del murciélago, digamos, pero casi nadie había pensado que una pandemia también tiene otro vector que vuela, que se llama avión, digamos, ¿no? Y la verdad, digamos, es que si uno mira esta pandemia, diferente de la gripe española, a diferencia de todas las historias de la epidemia, digamos, viajó en avión, digamos, y como le mencionaba, incluso alguna en first class. La siguiente, la judicialización de la OMS. Como dije algunas cositas de ayer, voy a modular lo mejor que pueda esta parte. Digamos, el lawfare también llegó a la OPS y a la OMS. En el caso específico de la OMS, el lawfare consistió en denunciar por parte del gobierno de Donald Trump de que la OMS había demorado declarar la pandemia como consecuencia de un acuerdo con China, digamos, que en consecuencia sería contrario a los intereses de Estados Unidos. Importantísimo entender esta línea, porque el lawfare fundamentalmente es para atacar, para poner a las instituciones a la defensiva, y hasta el día de hoy, yo puedo decir, por lo menos para una provincia de este tamaño, digamos, nosotros no usamos información de la OMS para nada, digamos, no porque fuera contra la OMS, sino porque la información que venía de otras fuentes, como el caso de, digamos, de Johns Hopkins o el observatorio de la Universidad de Oxford, era mucho más dinámico, mucho más activo, mucho más fácil de leer, más ameno, digamos, más amistoso que la producción de información científica de la Organización Mundial de la Salud. La sindemia, bueno, Jaime nos proponía, digamos, fuertemente este concepto. Es un concepto que tiene mucho que ver con la fusión de la idea de pandemia con la idea de sinergia. Es decir, dos cosas o más se están juntando produciendo un efecto que no es la suma, sino la potencia de estos factores. Quizá uno de los elementos fundamentales tenga que ver, según el origen, digamos, con la determinación social. Y tenemos sobre todo los estudios de Estados Unidos que muestran la diferencia entre población negra, población latina en Estados Unidos, diferenciales de mortalidad obvias, sobre todo en el estado de Nueva York, que fue donde más fue estudiado. Pero además está el tema biológico, es el tema de que un compañero nuestro decía, a mí dígame la edad vascular, no me diga la edad del DNI, digamos. Bueno, la edad vascular significaba, literalmente hablando, que un paciente diabético tenía una edad vascular distinta que la que decía su DNI, y así con EPOC y así con una serie de factores. Pero también, explorando el tema de sindemia, quiero dejar planteadito ahí, digamos, que hay también un tema de sindemia en las variantes de las cepas, y en las variantes de las cepas generó, ustedes recuerdan, en el caso de la India, AstraZeneca producía vacuna en la India, pero le inhibía a la India que que vacunara a su población, resultado aparece la cepa hindú. Cuando aparece la cepa hindú, ataca a Inglaterra, la cepa hindú, que al mismo tiempo podría haberse prevenido si se hubiera usado la vacuna donde se estaba produciendo.
Pero más complejo todavía es el caso de la variante sudafricana, porque la variante sudafricana no se explica como en la India porque hay mucha población, sino que se explica porque hay mucho VIH, digamos. Y como hay mucho VIH, la multiplicación viral por organismo equivale. Una persona con VIH en África equivalía a 50 personas infectadas o en contacto con el virus en la India. Entonces, esa replicación que fue dando todas las variables, nos quedamos sin alfabeto griego, digamos, la variable alfa, beta, gamma, delta, etcétera, hasta Omicron, digamos, todas esas variantes, digamos, tuvieron que ver con alguna forma de sindemia que tiene que ver con lo social, pero también con la asociación con otras patologías. La idea, esta es buenísima para la ficción, Batman. Todo el tiempo se puso en juego de que aquí, de alguna manera, el murciélago estaba intermediando. Se habló del pangolín, se habló de la feria de Wuhan, que había un mercado donde se vendían animales vivos, pero de alguna manera el murciélago siempre tuvo algo que ver. Ahí comienza una conspiración muy claramente cuando el gobierno de Donald Trump, los halcones de Donald Trump empiezan a decir, esto China lo hizo a propósito, esto China es por error o por omisión o por intencionalidad, hay un juego. Y en ese juego, esta tapa con el nombre de Batman va a aparecer en las tapas del Daily Telegraph, entendiendo que Australia es para Estados Unidos, digamos, el Israel del Pacífico. Es decir, un país que está gendarme para controlar los intereses de China. Este marco, digamos, empezó a dar todo este juego de conspiración, porque esta mesa dice que se oculta, ¿no? También. Bueno, se oculta que hubo una intención, especialmente de los asesores, de Steve Bannon, el que llevó a Trump al poder, digamos, de crear una guerra con China motivada por esta situación. Van a ver por qué, digamos, esto no ocurrió. La siguiente nos dice, paso. Poner de pie el sistema de salud, digamos, fue crear una estrategia de trincheras. Creo que hablamos un poco con Asa Cristina, digamos, esto no es una guerra de la atención primaria contra los hospitales, digamos. Hubo que organizar todo al mismo tiempo y fortalecer y poner de pie toda la infraestructura, digamos, y concretamente casi se triplicó la capacidad de cuidado intensivo, pero no hubiera sido útil, y quiero decir, en la provincia la infraestructura llegó a la nariz, digamos, en relación al tema de la demanda. Sin embargo, digamos, a nadie le faltó una cama y, sin embargo, no tenemos diferencias significativas de clase social, digamos, de territorios en la mortalidad por esta enfermedad en la provincia. ¿Dónde están los insumos? Esto fue un tema increíblemente, digamos, nosotros habíamos recuperado la aerolínea de bandera. Toda la derecha de este país habla en contra de eso, digamos, y ahora la quieren volver a privatizar. Digamos. Sin embargo, por la aerolínea de bandera conseguimos los insumos llegando desde China cuando no había, digamos, ni barbijo, ni había material para poder trabajar, digamos, y venían los aviones llenos, teniendo que crear una ruta especial para que no piratearan los aviones, digamos, de tal manera que la ruta fue absolutamente atípica, digamos, para poder llegar sin puertos intermediarios que pudieran sacar el material, digamos, para los países del G7. La siguiente es, súbitamente ahora las vacunas funcionan. Bueno, las vacunas funcionan, ¿dónde están las vacunas? ¿No? Y ahora resulta que las vacunas funcionan, pero no están. Y entonces, de vuelta, otro golpe para la Argentina, digamos, un giro fundamental y que tiene que ver de vuelta con la aerolínea de bandera, es que las únicas vacunas disponibles eran la Sputnik, digamos. Y entonces nuestros aviones empezaban a venir de Rusia, digamos, cargados de vacunas, y sin lugar a duda, no tengo ninguna duda, y lo puedo decir incluso en términos personales, tengo un sentido homenaje, digamos, por la actitud de Rusia en relación al tema de la vacuna Sputnik, porque, digamos, salvó enorme cantidad de vidas en este país precozmente, permitiendo la vacunación con esta vacuna, que además después se prueban más efectivas que las de ARN y más durables que las de ARN. La siguiente nos dice, la vacuna es un veneno, empezó a decir la gente acá a la derecha, decía, están envenenando, hay un juicio, quisieron envenenar al presidente de la nación, le metieron una vacuna que no está aprobada. Pero luego, inmediatamente era, la vacuna es un veneno, pero yo primero quiero ser vacunado, ¿no? Entonces, digamos, empezó las denuncias por qué habían vacunado primero a otro y no a mí. Digamos, bueno, estas pasó
como pasó también en otros países, en el caso de Perú claramente, digamos, también lo comento como un giro notable. Luego, finalmente, ya no teníamos más con qué pelearnos y entonces ya no era la salud mental contra la salud pública, sino ahora la educación versus la salud. Y nosotros llegamos a tener involucrada a la Corte Suprema de Justicia, desautorizando al gobierno nacional y autorizando que una jurisdicción como esta ciudad abriera las clases, digamos, contra las recomendaciones en el campo de la salud pública. La campaña de vacunación, finalmente, más importante de la historia, pero ¿por qué se oculta? Y déjeme pasar lo más rápido que pueda, digamos, y pido permiso a la mesa para robarme 5 minutos más. Digamos, una de ellas es, bueno, esta secuencia se ve poquito, tiene que ver con, esta no es la peor pandemia del último siglo, la pandemia anterior de gripe española tuvo entre 20 y 50 millones de fallecidos y hubo varias, digamos, de ese momento hasta ahora. La siguiente. La curva, esta es una curva del 6 de abril del 2020. Digamos, ven ustedes cómo se despega la curva de Brasil. Estos son muertes diarias por millón de habitantes. Se despega a Brasil y empieza a haber una sensación, digamos, de que había que hacer algo. Entre otras cosas, control del tráfico aéreo. Digo, 6 de abril del 2020, me acuerdo bien porque es mi cumpleaños, pero también es el cumpleaños de Víctor Penchazade, digamos que solo la genética explica por qué no somos gemelos. Digamos. Ahora, fíjense ustedes esto es una toma a tiempo real del 6 de abril del tráfico aéreo en el mundo. En el medio de la pandemia, nunca pararon los aviones en el norte. El 6 de abril del 2020, digamos, mientras el sur, excepto Brasil, digamos, no tenía tráfico aéreo, resulta que todo el resto estaba en este-oeste, se mantenía toda la circulación de esta especie de megamurciélago, digamos, que es el avión transportando virus de oriente a occidente absolutamente todo el tiempo. 6 de abril del 2020. Ya teníamos mortalidad seria en Estados Unidos. La siguiente, bueno, acá tenemos el caso de Sudamérica. Fíjense, casi cielos limpios, digamos, buenísimo para la contaminación, excepto el caso de Brasil, que había despegado con el problema de la mortalidad y, sin embargo, no frenaba ese tráfico aéreo. La siguiente. Bueno, el mundo había entrado en aislamiento. La siguiente. Entonces se vacían las ciudades, ¿no? Imagínense, sobre todo el tema del turismo, que fue el gran escándalo de la época. Así que Nueva York se vacía, pero acá lo que tenemos es la contracara de ese espectáculo casi ecológico de las ciudades vacías, digamos, que es los casos extremos donde no se tomaban precauciones y donde no había situaciones de control de la pandemia con cuarentenas. El caso de Ecuador, digamos, todos recordamos los entierros, no se conseguía cómo enterrar a la gente en Guayaquil. El caso de Nueva York, digamos, que se encontraban camiones con cadáveres, digamos, no refrigerados incluso, con estas marcas Howl, digamos, que son el tema de los entierros masivos en una isla de Nueva York y el caso de oxígeno, mercado negro de oxígeno en Lima, en Perú, porque la gente moría en su casa, digamos, sin oxígeno. La siguiente ya corto, ¿eh? Sí. Simplemente para dejar, proyecciones de crecimiento, fíjense, 3.1% abajo, digamos, la economía. Esto es lo que nos cobran hasta el día de hoy. Por eso quieren que nos olvidemos de la pandemia. Pongamos la siguiente, fíjense, 7% abajo para América Latina, digamos. Por eso quieren que nos olvidemos de la pandemia. La siguiente, esto es, ya lo conocen ustedes, es el observatorio de la Hopkins University. La siguiente, finalmente tengo dos nada más. Esta es rentabilidad de Pfizer. Presten atención, digamos. Esta rentabilidad alcanza para financiar la diferencia, digamos, entre el 2010 y el 2020, alcanza para financiar la guerra de Ucrania. Rentabilidad de Pfizer. Discriminado, además, digamos, por región. En rojo es lo que le venden al tercer mundo. Digamos, le venden al tercer mundo, digamos, más del doble de lo que le vendían en el 2010, en el 2022. Y último, verdaderamente último, es ¿qué se oculta? Quiero decir, esto es increíble. Yo
créanme que no tengo ningún arreglo con Biden, digamos, pero esto es noticia de hoy. Hoy, CNN, 19 de julio del 2023. La administración de Biden suspende la financiación del laboratorio de virología de Wuhan en China. ¿Me van siguiendo? Muchas gracias. Bueno, yo voy a leer porque si no me emociono y no me va a dar el tiempo. Bueno, es un placer realmente estar en este país al que nos une un hijo el Che, argentino por nacimiento y cubano por derecho. Agradezco al comité organizador que nos dé la posibilidad de expresar algunas de las experiencias cubanas. En el enfrentamiento a la COVID y la preocupación sobre el uso que se dará a esas experiencias en escenarios económicos, sanitarios y social cada vez más complejos. Por tanto, es necesario identificar áreas de interés en las que los países de la región puedan trabajar de conjunto para la elaboración y aplicación de estrategias que sostengan esas experiencias generadas por cada uno durante el enfrentamiento al virus, acciones basadas en equidad de acceso y fortalecimiento de los sistemas sanitarios. Lo vivido en los últimos años dejó al descubierto en su máxima expresión la brutal intervención de las industrias farmacéuticas transnacionales y la despreocupación gubernamental ante situaciones epidémicas mediante su práctica comercial, que demuestran que la humanidad precisa más que nunca de sistemas de salud resilientes, con capacidad propia, e insisto en esto, capacidad propia, capacidad nacional para avanzar hacia la cobertura sanitaria universal, garantizando el derecho de todos a la salud y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Es necesario continuar brindando atención particular a los efectos del cambio climático, de verdad, no en teoría, lo que demanda de la voluntad política y el compromiso de los gobiernos mediante la aplicación, evaluación y monitoreo de planes de acción integrales. La próxima. Cuba, oficialmente República de Cuba, es un país insular asentado en las Antillas del Caribe. El territorio está organizado en 16 provincias y un municipio especial. La Habana es su capital. Tiene una extensión territorial de 110.000 kilómetros cuadrados y una población de 11 millones de habitantes. Como ustedes ven, somos muy pequeñitos ante una provincia sola, no un país, una provincia sola como Buenos Aires. Próximo, por favor. La Constitución de la República de Cuba resume que la salud como un derecho humano, lo que queda registrado en su artículo 72, el que dice que la salud pública es un derecho de todas las personas y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación. El Estado, para hacer efectivo ese derecho,
constituye un sistema de salud accesible a toda la población y desarrolla programas preventivos educativos a los que contribuyen de forma activa la sociedad en su conjunto y la familia. Próxima. El sistema de salud cubano garantiza cobertura de salud universal y gratuita fundamentada en la estrategia de atención primaria de salud. Si no se desarrolla esa estrategia, no se puede llegar a toda la población. Y se basa en un modelo público, único e integrado en redes de prestación de servicios por niveles de atención y en políticas y programas enfocados en la epidemiología, la salud ambiental y la atención médica. El sector salud cuenta con una red de instituciones, la próxima por favor, con una red de instituciones compuesta por 450 policlínicos, 11.000 consultorios, 229 servicios estomatológicos, 166 hospitales, 144 hogares maternos, 158 hogares de ancianos y 301 casas de abuelos. Bien. Nos preguntaríamos, ¿es suficiente? Bueno, para nosotros sí era suficiente. ¿Fue suficiente durante la pandemia? No. ¿Colapsó? Sí. En la segunda etapa, colapsó. Próxima. El país mostraba al comienzo del año 2020 un panorama económico sanitario complejo, determinado por elevado envejecimiento poblacional, el más alto del continente americano, una baja tasa de fecundidad y natalidad, un alto índice de migración interna y externa, una elevada tasa de enfermedades crónicas, a lo que se suma la aparición de las enfermedades emergentes y reemergente. Por tanto, sí es una sindemia. Próxima. Asimismo, la difícil situación económica, o sea, a todo eso que hablamos se suma la difícil situación económica financiera a consecuencia del inhumano bloqueo económico impuesto por los gobiernos de los Estados Unidos por más de 60 años. Eso es un genocidio que ha generado un impacto acumulado en el sector salud de más de 133 millones de dólares y de forma global una afectación acumulada de más de 3.000 millones de dólares. Próxima, por favor. En este contexto, llega la pandemia COVID. En enero del 2020, el gobierno cubano, ante las primeras referencias, de conjunto con el Ministerio de Salud Pública y con la participación de todos los sectores de la economía y sociales involucrados, creó un grupo temporal nacional para enfrentar la COVID. El mismo estuvo integrado por expertos científicos, académicos, salubristas, representantes de la población, de los servicios asistenciales, con la misión de asesorar y colaborar en el primer nivel de dirección del Estado para la identificación de la magnitud y diseminación de la enfermedad en el país, su riesgo, su severidad. El despliegue de la gestión gubernamental estuvo orientado a movilizar las capacidades científicas, tecnológicas, profesionales y ciudadanas para enfrentar la pandemia. Este plan definió las políticas de gobierno en comunicación y ciencia, tecnología, cuidados para garantizar la equidad de las acciones de salud pública y la ampliación de las estrategias de enfrentamiento.
Además, estableció la preparación de los recursos humanos. Esto fue fundamental. Tan pronto se dio la alerta internacional, se comenzó la preparación de los recursos humanos. Los recursos humanos definen cualquier acción de salud que se realice y la gestión de los recursos materiales para acompañar la implementación. Próxima, por favor. Al aparecer en marzo del 2020, los primeros 3 casos de la COVID exportados en Cuba, de Italia también, se implementaron la decisión y los planes de acción de cada uno de los sectores económicos que ya estaban en ese momento elaborados. Y se incluyó la activación de todos los territorios del país de los consejos de defensa. Los consejos de defensa existen normalmente en Cuba para las diferentes situaciones a cada uno de los niveles, desde el nivel municipal, provincial y nacional, para enfrentar las estrategias de los desastres naturales a los cuales somos sometidos todos los años. Cuba, por su ubicación geográfica, es sometida a huracanes todos los años. Y las epidemias y otros eventos extraordinarios que afecten a la comunidad. Los consejos de defensa coordinaron y controlaron las misiones y acciones de cada entidad, comunidad, incluyendo lo referente a la promoción de la salud con información, educación y comunicación. Las medidas de distanciamiento social. Como bien ocurrió aquí, se hicieron los centros de aislamiento tanto para las personas que llegaban del exterior como para los enfermos y los contactos dentro del país. En el caso específico de los trabajadores de la salud, se estableció una estrategia diferenciada, se trabajó por equipos interdisciplinarios que entraban a prestar asistencia tanto a las salas de atención médica como a los centros de aislamiento por un periodo de 15 días. Pasados los 15 días, esas personas iban ellos a un centro de aislamiento antes de ponerse en contacto con su familia. Después estaban 15 días con la familia y regresaban, y así fueron los ciclos. Esto fue una cosa que benefició tanto para la salud de los trabajadores de la salud como para la diseminación de la enfermedad. Próxima, por favor. Una iniciativa efectiva fue la realización de pesquisa activa a cargo de los miembros de los equipos básicos de salud. Equipos básicos de salud para nosotros es el médico y la enfermera de la familia, que cubren el 100% de los territorios y población cubana. Una estructura de nivel primario de atención compuesta por el médico, enfermera y especialistas que ya forman parte entonces del grupo básico de trabajo, cuando se agregan los especialistas básicos, pediatra, obstetra, ginecostetra, clínico, psicólogo, trabajador social, y se conforma entonces el equipo básico de trabajo, al que se unieron en este caso la población, fundamentalmente los estudiantes, los profesores, los alumnos de las universidades de ciencias médicas, de otras universidades, como parte de las actividades habituales de formación en educación en el trabajo, que es nuestra forma de enseñanza básica en el caso de las carreras de ciencias médicas. Desde el primer día que un estudiante entra a las ciencias médicas, se pone en contacto con sus futuros escenarios de trabajo y comienza el contacto con la población en acciones que van creciendo en la medida que se van formando. Este contacto sistemático y permanente con la comunidad permitió la detección temprana y oportuna de los casos positivos, ya fueran asintomáticos o sintomáticos, así como el seguimiento de la cadena epidemiológica de transmisión. Se fortaleció el funcionamiento de los niveles primarios de atención integrándose a ellos el resto de los niveles de atención, digamos, todos los especialistas de las instituciones secundarias, hospitales,
se volcaron también y se integraron a los equipos primarios. Todas las especialidades, digamos, como por ejemplo la anestesia, que las intervenciones quirúrgicas prácticamente fueron detenidas, solo las de emergencia, y así el resto de las especialidades, con la capacitación y preparación de los recursos humanos, lo que permitió actuar con inmediatez. Próxima. La prueba de reacción en cadena. Se hizo el diagnóstico mediante la prueba de reacción en cadena de la polimerasa del PCR en tiempo real, que constituyó el elemento esencial confirmatorio de casos. El número de estas pruebas se incrementó en la medida en que evolucionó la epidemia, con la distribución relativamente uniforme en la mayoría de las regiones. La mayor diferencia ocurrió en la capital, donde se centró el mayor número de casos. Próxima, por favor. Entre otros muchos elementos, la gestión sanitaria durante ese difícil periodo se apoyó en el acceso a medicamentos innovadores y a la vacuna. Estos son elementos que nosotros tenemos que decir, porque la respuesta que dio la industria médico-farmacéutica cubana, con todo el colectivo de científicos que se puso en función de esto, de todas las universidades del país y todas las facultades, permitió la elaboración de nuestras propias vacunas, que demostraron en la práctica su eficacia y su eficiencia. Y además se elaboraron más de 20 productos para la asistencia médica. Estos son elementos fundamentales, lograr la soberanía tecnológica de los países. Próxima. Una estrategia social de gran aceptación y repercusión en la población fue el manejo de la enfermedad, las políticas de información y comunicación. Se estableció un sistema de comunicación en un programa televisivo de máxima audiencia, que es la Mesa Redonda, donde continuamente estaban presentes los ministros, todos los equipos de cada uno de los sectores, los científicos más destacados que estaban trabajando en los programas, y permitía el intercambio directo con la población. Pero además se estableció un programa diario de información que aportaba el director nacional de epidemiología, que se convirtió en uno de las personas más conocidas en el país, más que cualquier actor de cine, de televisión, que es Durán. Todo el mundo pregunta, sabe quién es Durán, y sobre todo los niños. Los niños seguían a Durán. Y esto fue una cosa muy particular. Por favor, la próxima. Y voy a tratar de ver si estoy en consonancia con las láminas. Uno de los resultados de mayor impacto fue la creación de los 5 candidatos vacunales, como le hablé. Vale la pena mencionar iniciativas ciudadanas. La próxima. Aquí te la tenemos. Estamos ya en iniciativas ciudadanas. Por ejemplo, las personas, los cuentapropistas con transporte, se pusieron en función de la epidemia. Y ven uno ahí, por poner un ejemplo, que a su carro le puso ambulancia. Y como colapsó el sistema, pues los casos de que había que transportar para aislamiento, para regresarlos una vez egresados de los hospitales hacia su casa, eso lo asumieron toda la población que tenía transporte. Otro ejemplo, por poner algunos, fue las amas de casa, que se pusieron en función de la elaboración de mascarillas, y esas mascarillas las hacían con ropas a veces que usadas, que la ponían en función de esto y se la entregaban gratuitamente a la población que lo necesitaba. La próxima, por favor. La integración de las universidades fue fundamental. Todos los estudiantes universitarios
se integraron, los de las ciencias médicas fundamentalmente a tareas asistenciales, pero el resto de las universidades, digamos los de geografía, se hizo un levantamiento cartográfico de todos los sitios para una estratificación de las zonas de mayor riesgo, los matemáticos con los pronósticos matemáticos, o sea, todas las especialidades de las universidades se integraron. Por favor, la próxima. No todo fue positivo, pues como en otros países, el sistema de salud colapsó durante el segundo pico epidémico y ahí se construyeron hospitales en los centros turísticos, en universidades, en escuelas. De igual forma, otro de los aspectos que tuvo marcada relevancia fue el desplazamiento del curso escolar y la participación de los medios de comunicación, la radio y la televisión en función de los programas educativos. Los ministerios tanto de educación como de educación superior reconformaron sus programas docentes y no se detuvieron las clases a distancia. Otro de los ejemplos que debe destacarse es el papel de los psiquiatras y los psicólogos. Los psicólogos jugaron un papel fundamental. Todos los psicólogos, tanto los clínicos como los docentes, se pusieron en función de, a través de los teléfonos, de los grupos WhatsApp, de la atención directa a la salud mental de la población. Próximo. Ya me fui. La gestión de la COVID, por tanto, generó experiencias acumuladas que creemos que es necesario estudiar, en nuestro caso para nosotros mismos, y es posible que pueda ser estudiada para otros países, al igual que nosotros estamos tratando de recopilar las experiencias, las mejores experiencias de los países y ver qué nos es útil a nosotros. Concluye, pues. Ya. Bueno, pasa, hasta llegar a los desafíos, pasa. Bueno, ahí vieron, por favor, a la anterior, porque sí es importante la población de vidas salvadas, que yo creo que este es un dato en el cual toda la estrategia, pero en particular el lograr que el 90% de la población cubana fuera vacunada con nuestras vacunas soberanas y dadas, fue fundamental. Y el 92% de las personas que realmente podían vacunarse. Entonces, rapidito para concluir, 2 láminas. Desafíos y experiencias, por favor. Estamos en desafíos y experiencias. Dice, la situación epidemiológica ocasionada por la COVID tensó los servicios sanitarios de una manera nunca antes imaginada. Proteger estos grupos de riesgo se convirtió en una prioridad desde los territorios. El papel del Estado como coordinador es fundamental. Mantener el principio de la ayuda solidaria, no dando lo que nos sobra, sino compartiendo lo que tenemos. Durante la campaña, las brigadas médicas que estaban en los distintos países permanecieron trabajando en los países y se pusieron en función de las indicaciones de cada gobierno en los países. Pero además se crearon 48 brigadas médicas que fueron a otros países del mundo que solicitaron la atención, dentro de ellos Italia. La importancia de alcanzar la soberanía tecnológica, lo que posibilitó la producción de vacunas y de otros productos farmacéuticos para el control y atención sanitaria. Mantener los canales de participación ciudadana con énfasis en los protagonismos juvenil, así como en las asociaciones, instituciones, organizaciones. Fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica, microbiológica y ambiental, facilitando la detección temprana de los brotes de enfermedad. La próxima y concluyo con ella. Utilizar correctamente los procedimientos de la epidemiología de campo en los espacios de la atención primaria de salud.
consolidación de las concepciones estratégicas de la gestión de riesgo para identificar controlar y minimizar los posibles riesgos y las vulnerabilidades, el fortalecimiento del control sanitario internacional, las investigaciones tecnológicas sanitarias, la capacitación permanente del personal de la salud, eso es fundamental, la consolidación de la gestión de la información, del conocimiento, el aumento de las capacidades biotecnológicas. Se construyó un laboratorio en cada provincia del país para acercar la posibilidad diagnóstica. El empleo de recursos de colaboración y cooperación en el ámbito social, nacional e internacional. Y concluyo con una frase de nuestro prócer nacional, José Martí: en prever está todo el arte de salvar. Muchas gracias. Buenos días todas y todos. Yo voy a tratar de cumplir mi tiempo y por ello me voy a saltar muchas cosas que son importantes. Yo podría hacer una exposición sobre un tema de lo que hicimos en México, pero voy a tratar de pensar más bien qué nos enseña esa pandemia. Yo también tengo dificultades con el nombre de sindemia porque, bueno, creo que yo incluso no iba a venir porque dije, yo de los sindemias no sé nada. Entonces, en esos términos voy a hacer mi exposición. Bueno, son como tres grandes temas. El primero tiene que ver con la pandemia y sus interpretaciones. El segundo tiene que ver al descubierto cómo estaban efectivamente, enseñaron los problemas de nuestros sistemas de salud. Y por último, voy a ver cuáles son las complejidades para la formación de una política de salud de los gobiernos progresistas, porque creo que ese es uno de los temas que deberíamos desde la medicina social revisar con toda profundidad, porque no es suficiente que digamos que ahí la llevamos, vamos muy bien, tenemos que ver qué es que estamos haciendo en realidad. Entonces, yo la primera pregunta, la próxima, que me haría es ¿por qué la medicina social y salud colectiva no había previsto esta situación? Y no es porque no había muchos elementos, incluso había escritos respecto a que la combinación del cambio climático, como se estaban construyendo las ciudades, era claro que eso estaba por venir. Incluso hay un libro de Mike Davis que se llama El monstruo fuera de la puerta. También es claro que es fenómeno sociobiológico y por tanto la medicina social debería estar presente y prever y analizar las situaciones. Creo que uno de los temas que está aquí involucrados, pensando incluso en María Isabel, era precisamente el tema de lo sociobiológico, o sea, cómo los procesos sociales van transformando lo que son los procesos, o sea, cómo los procesos sociales transforman los procesos biológicos.
y que era algo que en un momento dado en el desarrollo de la medicina social lo estábamos viendo, y que lo que habría que decir es que para profundizar en ese tema se necesita recursos muy importantes, pero también sería uno de los temas donde la medicina social debería de hacer una aportación que finalmente no le hemos hecho. Y eso lo digo porque también tiene que ver directamente con Marisabel, que sacó un libro donde hablábamos justamente. Y creo que una de las cosas que nos emplazan en ese momento es que tenemos que hacer transdisciplinaridad con las personas o toda la corriente muy importante que está trabajando sobre el cambio climático. Y la próxima, por favor. Y creo que eso es como los temas que nos plantea de entrada lo que es la pandemia. El segundo tema aquí que es al descubierto las debilidades de los sistemas nacionales de salud. Incluso en Cuba tuvieron problemas, pero en el resto de los países latinoamericanos desde luego tuvimos problemas. En primer lugar, tuvimos, y yo creo que así debería de ser una respuesta medicalizada, porque no podía tomar un paso al margen de lo que estaba pasando, sino teníamos la obligación de salvar vidas. Ahora voy a hablar particularmente de México, no tengo conocimiento como fue el resto de América Latina. Es claro que quien se hizo cargo de lo que era la acción médica en la pandemia fue el sector público y no fue el sector privado. Y creo que eso también es una indicación si queremos construir realmente lo que es el tema de la posibilidad de dar responder en todos los niveles sobre los temas de salud, tiene que ser a través de un sector público muy fortalecido. Y en tercer lugar, espérense, de regreso, lo que pasa es que no puedo leer aquí que dice. ¿Me pueden echar para atrás? Una más. Entonces tenemos un impulso hacia la desegmentación del sistema público. Eso es muy importante porque si hubo algo durante la pandemia en México fue que se juntó todos los diferentes segmentos de lo que era el sector público, de tal manera que no había, por ejemplo, el Seguro Social donde yo trabajo, nosotros atendíamos a cualquier paciente que llegara a nuestros puestos de salud, a nuestros hospitales, y en ese momento estamos enredados en un problema de quién paga qué a quién, pero digamos, eso es un problema posterior. Entonces, pero eso fue como el impulso a que todo el mundo percibiera que sí hay que quitar la segmentación del sector público. Bueno, luego, la próxima hora, sí, por favor. Al descubierto lo que se presentó de una manera muy fuerte, y yo lo habló claramente Mario,
Creo que la industria farmacéutica vio su posibilidad y creo que uno de los temas que habría que seguir con mucho más detalle es que las vacunas RNA, producirlos fue apoyado por los gobiernos y originalmente habían dicho que no iban a cobrar lo que son los derechos de patente. Finalmente lo hicieron y además firmaron con los gobiernos que los efectos secundarios corrían a cargo de los gobiernos y no de las compañías, que no corría a cargo de la industria privada. También creo que aquí fue un gran impulso a la entrada del capital financiero global a la industria farmacéutica, porque era claro que ahí estaban las ganancias inmediatas, rápidas y muy importantes. Y finalmente aquí otra vez quiero mencionar el impulso hacia la desegmentación del sistema público. Eso también tiene, porque en México se construyeron muy rápidamente hospitales que fueron hospitales como de Lego, o sea, se juntaban y se construían con módulos, para así decirlo. Y eso nos dio en medio año cerca de 15,000 nuevas camas. Bueno, finalmente, ¿cómo voy, Ana? Bueno, entonces finalmente quiero hablar sobre las complejidades para formular una política progresista ante la pandemia. Y lo voy a plantear así en ese contexto porque creo que hay varias de lo que son las dilemas de los gobiernos progresistas en la construcción de los nuevos sistemas de salud, se vio con mucha claridad. En primer lugar, yo creo que un gobierno democrático electo tiene como su primera obligación dar respuesta a las demandas populares. Y eso significa que hay que construir un sistema público con funcionamiento estable. Y eso tiene que ver no solamente, aunque el modelo de atención tiene mucho que ver con cómo se estructura el primer nivel de atención, pero eso no puede significar que no estructuramos las redes de servicios de salud que también incluye lo que es el segundo y tercer nivel. O sea, nosotros no podemos decir que, bueno, el sistema público va a atender las enfermedades sencillas, baratas, etcétera, porque eso tiene que ver con los paquetes de salud del Banco Mundial y no lo podemos reproducir. Y creo que en ese sentido la pandemia fue una oportunidad de impulsar una política universal y no equitativa. Yo sigo pensando que debe decirse igualitaria. O sea que no hay una estratificación en el acceso, sino todos tienen el mismo derecho a acceso a los servicios. Eso no quiere decir que cuando hablamos de acceso igual a los servicios, hay que empezar, pero eso es otra cuestión, hay que hacerlo desde abajo hacia arriba, desde la periferia hacia el centro. Eso quiere decir que hay un esfuerzo
especial para ir construyendo el primer nivel y el modelo de atención, pero eso no puede significar que no se construya también las redes al segundo y tercer nivel o lo que queremos llamar a diferentes complejidades de servicios. Y porque si no lo hacemos así, y ahora sí voy a pedir perdón a los brasileños, si no vamos a tener una salida de los servicios públicos de salud hacia el sector privado, que está creciendo, por tanto, y que se está fortaleciendo. En México hemos tenido una política durante, o sea, que nunca hemos tenido, para decirlo rápido, nunca hemos tenido un sector privado fuerte. Y eso es y tiene que ver que hemos tenido un sistema público que ha respondido, que ha tenido cierta capacidad de responder ante las situaciones. Y creo que aquí también debemos pensar a fondo cómo construimos una práctica nueva de educación, prevención y promoción. Creo que hemos tomado, eso es parte del campo de salud, pero que en una buena medida están fuera de lo que es el sector salud propiamente hablando. Entonces creo que aquí hay que repensar, o sea, por ejemplo, comer sano, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, pues todos estamos de acuerdo, pero ¿cómo lo hacemos para que no sea, digamos, para los que tienen mayores ingresos, que van al gym, que comen lo orgánico, etcétera? Sino que tenemos que entender que eso forma también parte, hay que repensarlo para que sea algo para todos. Luego, la próxima, no, ya estamos, en la participación popular desde el territorio, pero también hay que pensar cómo la organizamos, porque la gran, y ahí otra vez le doy, ahora sin una crítica, es un reconocimiento a los brasileños, en el sentido de que hay que tener una real participación desde el territorio, que significa formular estrategias para desmedicalizar las acciones de salud. Y finalmente, y eso probablemente es lo más difícil, es crear una nueva cultura de salud no medicalizada, y eso hay que dirigirse hacia los políticos. Y 5 minutos. Y también a la población. ¿Por qué digo eso? Porque tanto la población como los políticos piensan en términos de esa cultura medicalizada. La buena medicina para un político es poner grandes hospitales, porque eso da mucho brillo, y eso es lo que piden además la población. O sea, la población dice, yo quiero que me atiendan también en mis padecimientos más complejos, y en ese sentido también habría que generar esta nueva cultura no medicalizada, y eso creo que es una de las grandes tareas que tenemos enfrente, sin dejar lo que es la atención y el mejoramiento también de las secciones que tenemos de promoción y prevención dentro de los servicios de salud. La próxima. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes, es un gusto enorme estar aquí con vosotros, encontrar tanta gente querida que hace años estamos juntos. Me acordé mucho ayer cuando hablaban de Juan César García, de la segunda reunión de Cuenca, la Cuenca 2, cuando estuvimos ahí, Saúl estaba a mi lado, tengo la foto, y todos los otros compañeros. O sea, somos la segunda generación de
de los hijos de Juan César García, ¿no? Y ver que se está renovando y hay otra gente que viene, eso es muy importante. Yo voy a hablar a partir de la pandemia, pero la idea de la pandemia en su intersección con los movimientos y dinámicas del poder, ¿no? Que se están procesando y que son o profundizados o modificados o innovaciones que surgen en esos procesos de dinámicas de la construcción y manutención de poder. Y voy a hablar a partir de un caso concreto que es después de Cuba, que es el caso exemplar. El mío es el caso exemplar al revés, ¿no? Y por eso voy a tener el mismo tiempo para hablar de todos los males de Brasil, de un momento que ahí decimos que cuando la pandemia se encuentra con el pandemonio, ¿no? El gobierno de Bolsonaro. Entonces, esos dos factores juntos, ya se fue. Pero más allá de esa expresión neofascista del gobierno Bolsonaro, yo quiero tratar de eso como también una transformación en las dinámicas de poder a nivel global, ¿no? Y no solo ese caso específico. O sea que hay una reconfiguración del poder muy fuerte en la micropolítica, toda la política de las cuestiones identitarias, de género, de todas etnias, de todo eso, que es muy fuerte y muy dinámica. Entonces está en construcción, en transformación, casi una revolución, pero una desidentificación al mismo tiempo con las macroestructuras de gobernanza, gobernabilidad y ejercicio del poder, ¿no? Es las estructuras estatales que fueron creadas de la democracia ya no representan las personas, esos grupos. Entonces hay una dinámica rica por un lado, pero un gap muy fuerte con la macropolítica. Y eso genera una conjuntura crítica en todo el mundo, y no solo en Brasil, que estamos pasando, ¿no? Y eso da espacio a una ciudadanía insurgente desde las primaveras árabes, ¿no? Que estamos viviendo en varios países a cada momento, estallido en Chile, en todos los otros países estamos viviendo situaciones de insurgencia, en que la gente se va a las calles, puede no tener más consecuencias o menos consecuencias, pero es una expresión de esa disjuntiva entre un poder emergente, dinámico, y unas estructuras que ya no representan a la persona, que se vayan todos, no nos representan, todo eso que conocimos, ¿no? Entonces, es una forma de manifestación de la población que es distinta de solo estar demandando a los dirigentes y tener demandas específicas. Es un poder destituyente. Eso es tal vez la expresión más fuerte de la gente no está como antes demandando, haciendo huelgas de todo eso para cuestiones de materiales, lo que quieren. Están destituyendo la legitimidad del ejercicio del poder. Entonces, eso es una situación de crisis muy fuerte en la política, ¿no? Y al mismo tiempo, también a esa ciudadanía insurgente corresponde unos cambios muy fuertes en la derecha, en las derechas, que creo que mejor, como dicen las izquierdas, también pasemos a hablar de las derechas que no son tan unitarias, así, ¿no? Que se ha apropiado de la propia gramática de las luchas de la izquierda, ir a las calles, exponerse, ¿no? Estar en todo el tiempo de frente, ¿no? Entonces ahí tenemos una forma de una derecha insurreccional, que es algo muy novedoso, ¿no? Y está pasando en los varios países con una utilización masiva de una tecnología de información para desinformar,
¿no? Y que es globalizada además. Entonces, son cosas muy fuertes que están cambiando en la política. ¿Y de dónde viene toda esos cambios tan fuertes y tan desestabilizadores, ¿no? Vivimos hace 4 décadas de neoliberalismo y políticas de austeridad. Y son políticas de austeridad que no han generado desarrollo económico, no han generado disminución de la deuda, no han generado bienestar y sin embargo, ¿no? Crecimiento, empleo, nada de eso que era prometido. Y sin embargo sigue se aplicando. ¿Y por qué se aplican? ¿No? Porque son funcionales a la concentración de la riqueza, que es lo que estamos asistiendo fuertemente en todo el mundo, ¿no? Enorme concentración de la riqueza. ¿Y por qué eso pasa? Porque la Carla Mattei, una economista muy importante actual, dice que la importancia económica, ¿no? de las medidas de austeridad son la desmovilización, el desempoderamiento de los trabajadores, de tal manera que se sienten presos, ¿no? Están cercados por una única alternativa que es el mercado, y que no hay cómo, ya no hay futuro, ya no hay cómo cambiar, ya no hay clase. Entonces, lo que ella dice es, la ventaja del neoliberalismo no fue el crecimiento económico, fue la concentración por un lado, ¿no? Y acabar con la noción de lucha de clases, eliminarla del proceso político que está viviendo. Entonces la gente intenta a través de medidas de desespero apegarse a un líder populista de la derecha, ¿no? Que quiere significar, en los términos de Laclau, ¿no? Dar un significado a ese significante pueblo, hablando de nación, del conservadorismo, del moralismo, todo eso, para les dar una alternativa que es restablecimiento del orden, volver atrás y tener un orden que se pueda asegurar que las cosas van a volver al normal, que no es ninguno normal, ¿no? Y la izquierda perdida, sin saber cómo enfrentarse y resignificar la noción de pueblo, y resignificar la noción de correlación de fuerzas, de lucha de clases, ¿no? Está mucho más reactiva que la derecha en ese sentido. Entro ahora a Brasil, voy a hablar de 2 cosas, la parte mala y la parte buena. En Brasil tuvimos con ese gobierno autoritario, populista y además negacionista, ¿no? Que ha negado el poder de la vacuna, el poder de la ciencia, la capacidad de coordinación del SUS y del Ministerio de Salud. Todo eso fue denegado por el propio presidente todo el tiempo, ¿no? Y todavía estamos sufriendo las consecuencias de todo ese desmonte de la política social y del aparato estatal, ¿no? De la inteligencia del Estado, a tal punto que durante la pandemia el Ministerio de Salud pasa a no publicar más los datos, porque no tiene ninguna credibilidad y además no quiere, ¿no? Y son los gobernadores con la prensa que crea un mecanismo de producción de datos para informar a la sociedad qué estaba pasando. Entonces, el total vaciamiento de la inteligencia estatal que fue construida durante todos los años. Pero estamos sacando un libro sobre el desmontaje de las políticas de trabajo y de protección social en Brasil en ese periodo, y el grupo de investigadores que trabajamos juntos, lo que concluimos es que sí, hay un proyecto de desmontaje que unifica
el capital financiero, las élites del capital financiero con los sectores más conservadores. Es el sector de punta del capital por un lado y el sector más retrógrado de la sociedad, evangélico, no evangélico, contra todas las transformaciones de género, de todo eso. Y ese proyecto, claro, tiene un propósito y una estrategia, pero se ha aprovechado, yo creo que eso es lo más importante del estudio que hicimos, se ha aprovechado de las debilidades de las trayectorias de la política social y la política social durante los años democráticos, cuando estuvimos en gobiernos democráticos en el poder. No, se construyeron situaciones y la estrategia del gobierno Bolsonaro fue distinta. El ramo de alimentación, nutrición, desmontar el consejo, acabar con la política de compra de los pequeños productores familiares, que sea. En salud, desfinanciación, privatización, en cada una fue aprovechando de las debilidades que ya estaban en la trayectoria institucional. Entonces, ojo, vamos a reconstruir, vamos a intentar enfrentarnos a esas debilidades y no dejar que van se acumulando, porque cuando viene, ahí meten su cuña, ¿no? Y cómo, ¿por qué la población no ha reaccionado al desmonte, por ejemplo, de las políticas de protección de trabajo, de empleo, de todo eso? Fueron hábiles en algunas cosas. Por ejemplo, aprovechar la idea y usar muy fuertemente la idea de que esas políticas eran privilegios para algunos grupos, porque la verdad es que el empleo formal, que garantiza ciertos derechos, no extendió ese derecho a toda la población. Entonces, el resto de la población sí puede entrar en eso que son privilegios de algunos grupos y que mejor entonces acabar con ellos y aceptar la reforma del seguro social, la reforma laboral, la flexibilización. Fueron varias formas que fueran porque en la salud la persona también no se manifestaron fuertemente en defensa del SUS, ¿no? Porque hay, además de la media comercial que pasa todos los días, mañana, tarde, noche, hablando durante 20 años de las debilidades del SUS, ¿no? Mostrando el caso de no atención, todo eso, la gente sufre con la dificultad de acceso. Yo llamé del contraderecho a la salud, la situación de peregrinación, que la persona llega a un servicio, ahí no tiene ortopedista, tiene que buscar por su propia cuenta y no el Estado le va a donde puede atenderse. La persona sigue peregrinando entre los servicios. Entonces, la imagen que tenía la población también era de humillación, de descaso para los que no alcanzan el acceso. Las encuestas muestran que los que sí son atendidos tienen una buena imagen de la atención y del SUS. El problema está en el cuello de botella, en el acceso a los servicios, ¿no? Y además, cuando todo eso no ha funcionado, usaron violencia y persecución política. Nosotros tuvimos durante los últimos años personas exiladas, profesores universitarios que tuvieron que irse a otro país porque trabajaban con el tema aborto, o un parlamentario porque era gay y tuvo que salir antes que lo mataran, como mataron a Marielle Franco. Entonces, es una situación muy fuerte de desinformación también, porque, por ejemplo, hasta hoy las personas, tuvimos una trayectoria muy fuerte de vacunación exitosa en el país. Hacíamos campañas que eran un éxito mundial, ¿no? Hoy día, con el gobierno ha cambiado, hay campañas importantes, pero la gente no va a vacunarse, porque tiene toda esa contrainformación, desinformación, que la vacuna puede ser prejudicial, que no se debe vacunar, que es peligroso, que todo eso, porque el presidente decía eso todo el tiempo, ¿no? Entonces tenemos que enfrentar ese problema. Pero, ¿qué otras dinámicas más interesantes que emergieron durante ese periodo?
yo creo que una cosa que habíamos alcanzado con la reforma sanitaria fue la noción del derecho a la salud. La gente se siente humillada porque sabe que tiene derecho y no está siendo atendida. Eso lo habíamos conquistado, pero no una imagen positiva del Sistema Único de Salud. Y con la pandemia, la gente aplaudía a los profesionales de salud, la gente saludaba a los profesionales, el SUS transformóse en algo de un valor público, cosa que no habíamos alcanzado antes. No sé cuánto tiempo que vamos a aprovechar de ese capital simbólico fundamental, ¿no? Que nunca habíamos alcanzado, pero hoy día sí, eso tiene impacto inclusive económico, financiero y todo eso, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el pessoal de enfermería pasó años luchando para tener un piso salarial y no había conseguido, ahora está conseguido, porque los enfermeros fueron vistos como héroes, ¿no? Que estaban ahí junto con la persona y todo eso. Entonces hay una cosa muy positiva, una dinámica muy positiva en relación al SUS, ¿no? Otra cosa interesante también fue la transformación que se hizo durante años, pero se consolida durante y post-pandemia y post-pandemia, que es la noción del complejo industrial de la salud. Hace años, Ezio Cordero y todo un grupo que estudió el complejo industrial de la salud lo planteó ese concepto para hablar del capital, como el capital se reproducía en la esfera de la salud, ¿no? Sea la producción, sea en la consumación, y circulación y todo eso. Pero ahora añadimos el complejo económico industrial de la salud, no solo industrial, pero económico industrial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la posibilidad de que desarrollemos un modelo económico más justo, más soberano, con capacidad de desarrollo de tecnologías fundamentales que nos garanticen la soberanía, porque eso quedó patente la dependencia que teníamos de todo, ¿no? Respiradores, mascarillas, cualquier cosa. Y Brasil antes tenía producción de muchos insumos y fue perdiendo no fue ese gobierno, fue perdiendo desde de los 80 adelante, fue perdiendo y mucho, ¿no? Entonces, ese proyecto hoy, teniendo el sistema de salud como centro de un modelo económico de justicia social, un modelo económico de reindustrialización del país, de soberanía, de desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Y todo eso está un consenso en la sociedad y eso es extremadamente interesante que esté ocurriendo, ¿no? Otra cosa, más 5 de Cuba para el caso brasileño. No, está bien, voy, ya sigo. Un cambio muy fuerte en las relaciones entre los tres poderes que asistimos en Brasil. Ese cambio, tanto el judiciario cuanto el legislativo tomaron medidas para defensa de la población en contra del gobierno del Ejecutivo de Bolsonaro. Eso ha aumentado mucho, desbalanceado, el balance de los poderes ya no está. El legislativo mucho más fuerte y el judiciario, el Supremo Corte también. Durante el gobierno Bolsonaro estuvieron muy favorables a la población, tomando medidas de emergencia, de todo eso para facilitar o prohibiendo cosas que eran dañosas para la población. Pero ahora están muy empoderados. Y el gobierno, el ejecutivo, es vaciado. Y eso tenemos un gobierno progresista, el ejecutivo, y un Congreso extremadamente reaccionario y conservador, y ese desbalance está muy difícil de lidiar, de alcanzar una gobernanza, y Lula está sufriendo bastante con toda su habilidad política para poder gobernar y hacer alguna reforma, porque hubo un desbalance muy fuerte. La Suprema Corte se ha acercado mucho desde Lula, tal vez hasta demasiado, porque empezó a cambiar decisiones que había tomado antes para favorecer el gobierno, pero eso es hacer política,
Entonces, la situación entre los poderes está muy inestable para dar gobernabilidad y gobernanza al país. Un otro fenómeno que ha ocurrido muy importante fue el papel de los gobiernos subnacionales. Los gobiernos... Cinco minutos más. Ya, los gobiernos, perdón, los gobiernos subnacionales, en especial provinciales, que ahí llamamos gobernadores, ¿no? Aunque en los estados más ricos tenían gobiernos favorables a Bolsonaro, pero como tenían la población ahí, ¿no? Muy cerca de ellos, tomaron medidas de protección. El principal actor fueron los gobiernos subnacionales, porque el gobierno nacional ha desistido de ejercer la coordinación federativa, que tenemos un sistema único con instrumentos de pactuación y negociación entre las tres esferas del gobierno, municipal, provincial y gobierno nacional, que fueron dejadas de lado, y los gobiernos subnacionales, especialmente los gobernadores, crearon instancias absolutamente novedosas, consorcios intergubernamentales regionales y un foro de gobernadores. O sea, construyeron un poder horizontalizado en el federalismo. El federalismo nuestro siempre fue muy centralizado, de arriba abajo, y ahora está horizontalizado. ¿Cómo va a ser esa situación con ese gobierno cuando se quiere hacer una política nacional de salud y todo eso? Es una interferencia, porque ahora están empoderados también. Entonces hay un cambio bastante fuerte en ese sentido. Un federalismo más... voy al punto final, ¿no? Que tiene que ver con mi trabajo en ese del diccionario de favelas Marielle Franco. Invito a todos que entren en la internet, wikifavelas, en el plural favelas.com.br. Invito también, no solo que miren lo que está ahí, pero también que escriban y puedan hablar de las favelas, villas miserias, tugurios, periferias de los países donde ustedes trabajan. Poner ahí, porque estamos por internacionalizar el diccionario, se puede escribir en español, en inglés, que sea. Wiki de Wikipedia, Wikifavelas, Wikifavelas, W-I-K-I favelas, .com.br. Nosotros creamos esa plataforma, que no es la Wikipedia, aunque utilicemos la tecnología Wiki, pero la hacemos afuera. Tenemos principios distintos de la Wikipedia, porque en la Wikipedia no hay autor frontalmente explícito, hay que buscar, y es un único texto que uno va cambiando, y eso forza a generar un consenso que no existe en la sociedad. Y nosotros queremos visiones plurales, distintas, y no un texto único. Entonces son autorales, y además queremos que haya polémica, que uno escriba sobre cómo era la pandemia en su barrio, en su favela, y otro diga que no era así, o lo que sea, ¿no? Entonces invitamos a eso. ¿Y por qué hablo del diccionario? Porque creamos essa tecnologia, temos 40.000 visitas, acessos por mês, meio milhão por ano de gente que ascende aí, a 1.500 verbetes, que chamamos. E, claro, enfrentamos muitas dificuldades no processo de decolonização do conhecimento, de tratar de forma horizontal o conhecimento sobre favelas, del científico, el académico e del líder comunitário na favela, de los jóvenes que estão no hip hop ou el funk, que seja. ¿Por quê? Porque queríamos fazer, não havia jerarquia, pero era para escrever. E escrever, não, como diz Bourdieu, é hábito de classe.
no es para todos. Entonces, la gente va a una favela y hay liderazgo que hace análisis política fantástico. Pide a él para escribir, no va a escribir. Y el académico, así, con gusto. Y ya sale el paper, ¿no? Con la referencia y todo más. Entonces, tuvimos que hacer muchos cambios para permitir que otras maneras de expresar el verbo del popular aparezcan ahí. Entonces, creamos innovaciones tecnológicas para permitir que música, videos, fotos, poemas, todas esas formas de manifestación de los jóvenes, todo eso pudiera aparecer. ¿Qué tiene eso que ver con la pandemia? Porque pasamos el primer, segundo año buscando a la gente, las favelas, movilizando a esa gente. Cuando llegó la pandemia, esa gente, las favelas, invadió el diccionario. Invadió en el buen sentido, porque ellos necesitaban de un canal para divulgar lo que estaban haciendo. Y ahí con eso es el último punto. ¿Qué estaban haciendo? Buscando, porque el Estado, la primera cosa que hizo fue privilegiar los hospitales, cerrar las unidades básicas de salud y las escuelas. Entonces, esa gente pobre que está en las periferias se quedó ahí aislada, sin empleo, porque son informales, no se podían vender las cosas en la calle, que sea, sin empleo, sin atención a la salud, sin información y sin vacuna y sin nada. Entonces, empezaron a organizarse y de miles de maneras, y ahí están todos documentados ahí en el diccionario, hay toda una sesión sobre coronavirus, y esas personas, ¿y qué medidas tomaron? Movilizar recursos. Movilizar recursos quería decir plata, ¿no? Pero también personas, espacios, todo eso. Movilizaron esos recursos para crear, por ejemplo, comedores populares, porque la gente estaba con hambre, ¿no? También información sobre quiénes son las personas que necesitaban comida, toda esa gestión del territorio, cómo distribuir esos recursos. Pero también todos los comunicadores populares hicieron cartillas explicando sobre el virus, la transmisión, las medidas que podían ser tomadas y todo eso, ¿no? Entonces, la parte de información. Claro que los agentes comunitarios de salud apoyaron y trabajaron juntos en esa parte, ¿no? Pero hicieron una gestión territorial, una planificación, una gestión territorial de dar inveja, ¿no? Envidia en un planificador, porque conocen la gente, sabe que no basta con decir, vamos a distribuir aquí en bajo la cesta de comida, porque la señoría es idosa y no alcanza a llegar hasta ahí. Entonces es necesario tener un de esos niños que va a llevar a ella, porque ellos conocen quién quiere usar aquel beneficio, pero no necesita tanto. Entonces hicieron toda esa gestión y hasta contratando ambulancias, profesionales de salud, en algunos de ellos, impresionantemente, ¿no? Y finalmente terminan haciendo paneles epidemiológicos, porque estaba todo subnotificado, porque el Estado no llegaba ahí en la favela. Entonces, con apoyo de Fiocruz, ¿no? De Rion Watch, que es una ONG, y todo eso, desarrollaron tecnologías para hacer notificación y hacer paneles epidemiológicos. Entonces, todo ese conocimiento, ¿no? Está en disputa actualmente, porque se mostró la potencia de esas favelas, la potencia de la organización popular, pero no creo que la política pública esté teniendo la capacidad de absorberla. Se está intentando con un rediseño del Estado, mayor participación, conferencias libres, otras formas distintas de las participaciones que teníamos hasta el primer, segundo gobierno de Lula, estarse creando nuevas formas de participación, pero no hay tiempo de ahondar en eso. Pero, sin embargo, también el capital quiere capturar eso. Entonces, empiezan a buscar esos liderazgos para desarrollar la ideología del emprendedorismo,
que no es de solidaridad, es de la competencia individual y todo eso. Dos líderes de esos ya están con columnas en los grandes medios de comunicación para hablar de emprendedorismo en la favela, ¿no? Entonces, termino diciendo que creo que la lucha contra la austeridad y el neoliberalismo es una lucha de valores, de práctica política, pero también cultural. O sea, tenemos que desarrollar prácticas comunes, solidarias, porque lo que hicieron ellos fue dividirnos, fragmentarnos en todas nuestras luchas sin generar solidaridad. Entonces, la idea de lo común, la idea del cuidado son revolucionarias en el momento actual. Bueno, saludos, felicito a la mesa. Tengo varias preguntas, pero como tenemos poco tiempo, pregunta para Mario, pregunta local. Tengo la impresión que aún cuando el gobierno hizo muchas cosas bien en la gestión de la pandemia, por las cosas que fueron utilizadas por la oposición, algunas cosas que hizo mal, se inhibe de incluir en la campaña que estamos en este momento toda la gestión positiva. Quiero saber si coincidís en eso y si pensás que pudiera haber una manera de recuperar todo lo que se hizo bien y capitalizarlo para la campaña. Soy de Chile. No quiero preguntar nada, solamente quiero hacer una pequeña reflexión. Yo creo que la salud pasa, primero que nada, por una buena alimentación. En la medida que las personas tengan buena alimentación, van a tener todas las herramientas y van a tener todas las fuerzas para enfrentar orgánicamente una enfermedad. Y para eso es importante que haya una autarquía en los países en cuanto a la agricultura y a la alimentación, que no la ha habido. Lamentablemente, no es posible que en Chile haya gente que no puede, que tiene hambre, siendo que nosotros somos un país que tenemos cobre, que tenemos litio, que tenemos fruta que exportamos. No es posible que aquí, en este país, también haya hambre, en circunstancias que son un país rico, que pueden, que tienen de todo para alimentar a su pueblo. No es posible que en Cuba también haya hambre. Lo vi en... Sí, son preguntas. Sí, esa es la pregunta. Entonces, perdón. Sí, la pregunta es justamente esa, ¿cómo es posible? Y yo creo que además es extremadamente importante la autodeterminación de los pueblos. No es posible tampoco que un país imponga a otro, ¿verdad?, su hegemonía. No es posible que Cuba... Sí, entonces por eso yo creo que es muy importante y cuál es la injerencia de la participación ciudadana en la... en la participación ciudadana para poder fiscalizar a las autoridades. ¿Cómo la participación ciudadana fiscaliza para que efectivamente no haya corrupción, para que no se desvíen Gracias. Esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos nosotros? Porque la soberanía reside en el pueblo. No, a la compañera de Brasil, brevemente, en esto que traes de cómo la organización de los colectivos, y digamos, frente al retraimiento del sistema de salud, la organización popular dio respuesta, y vos decías, bueno,
el sistema debe aprender, pero no apropiarse. Si están pensando articulaciones posibles que generen una buena sinergia, digamos, frente a estos dos conocimientos, los del sistema más formal y los sistemas informales de cuidado. Hola, Ariel Frisancho de Perú. Muchas gracias al panel. Rápidamente, una valoración sobre el tema del impacto de COVID, de la pandemia o sindemia en la salud mental del personal de salud, y si es que hubo alguna experiencia significativa para abordar esto antes, durante o ahora. Y lo segundo es cierto que ha habido mucha presión externa durante todo el proceso, pero también es cierto que ha habido fallas internas y no ha habido mucha mención al tema de la corrupción dentro de los sistemas de salud. ¿Y cuál es el rol de la participación ciudadana y la rendición de cuentas en el tema de lucha contra la corrupción en nuestros sistemas? A pergunta para a doutora Sônia, tá? A senhora explanou muito bem, falou a questão que nós vivemos da reforma trabalhista, todo o desmonte do sistema público de saúde, né? Hoje nós estamos retornando aí mais médicos, saúde bucal, tudo que tínhamos perdido aí nos últimos 6 anos. Como a senhora pensa hoje, a curto prazo, para a gente retomar e fazer o SUS forte, que era um exemplo aí para o mundo? Olá, sou a Cristiane do Brasil e eu queria que a Asa Laurel desenvolvesse mais aquela discussão da equidade e igualdade, que eu acho que ela é muito importante. Yo creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme de reconstrucción, ¿no? En reconstrucción en un contexto político muy difícil, que como expliqué, no es un contexto político que le permita grados de autonomía para hacer la reforma, pero sin embargo se está reconstruyendo varios programas que fueron destrozados durante esos años, ¿no? Yo creo que el hecho que el SUS ganó tanta importancia, ¿no? También ha garantizado que las presiones que están sufriendo de los gobiernos, de los parlamentarios, de partidos de derecha para apoderarse del Ministerio de Salud, ¿no? Están encontrando una resistencia muy fuerte, tanto por la capacidad de la ministra Nízia, que ha demostrado en la gestión de la pandemia, como ahora también en la reconstrucción del ministerio, pero también creo por la imagen del SUS. Entonces, la idea de que el SUS es fundamental, es como política de Estado, está muy entrañada ahora. Entonces, creo que eso es muy importante. La gestión de absorber esa potencia, esa capacidad de la gente, es un poco más, demora un poco más, ¿no? De construir programas institucionales. Hubo un rediseño del Estado, creando ministerio ligados a las periferias, a la desigualdad racial, a derechos humanos, ha fortalecido áreas que tienen que ver con poblaciones y territorios de poblaciones más vulnerables. Pero hay que crear también esas formas de participación que las conferencias y el consejo, todo eso que se están desarrollando, pero también con conferencias libres. Hay intentos de llegar más a fondo, o sea, porque la participación nuestra es al nivel administrativo, o sea, de los sistemas, no de las unidades. Y ahora el gobierno quiere llegar a las unidades, porque ahí en las unidades están las personas que utilizan, y ahí están en los territorios. Creo que ahí ese liderazgo, todo eso puede ser más fuertemente vinculado al sistema de salud. Entonces, por ahí creo que vamos. Cuestión de equidad. La pregunta era para Cristina, pero voy a meter en eso también, porque de querida Sebiana, compañera. Hubo la conferencia de Brasil, ahora la 17ª Conferencia Nacional de Salud, que fue muy... toda la organización ha privilegiado los grandes temas, debates, la cuestión de las identidades, de los de las personas trans, de la cuestión de género, de etnia, de raza, de todo eso, ¿no? Entonces, los indígenas, demandas muy fragmentadas. Y ahí hubo una discusión que me llamó mucho la atención, que era un error tenermos la idea de la universalización como igualdad,
que en la Constitución está la noción de igualdad y que debíamos sustituirla por la noción de equidad, porque cada uno es distinto del otro y tiene necesidades distintas. Mi punto de vista, que escribí un artículo polémico recién, es que la igualdad, ¿no?, es un valor de la sociedad democrática y la equidad son medidas diferenciadas para llegar a la igualdad. Y no se puede reemplazar una cosa por otra porque ahí crea como la cuestión de la cobertura universal, al invés de ser un derecho universal que involucra la noción de igualdad. Creo que la respuesta que dio Sonia a la pregunta dirigida a mí está perfecta. Yo no tengo nada que añadir, pero sí quisiera decir algo sobre la corrupción. Yo creo que el tema aquí es que tenemos varios tipos de corrupción. Algunos están bajo la supervisión y el descubrimiento de las instancias de gobierno y del Estado, que son dos instancias diferentes, pero también hay una serie de corrupciones que ocurren en lo oscuro y ahí sí hay mucho más dificultades para poderlo descubrir y castigar. Bueno, creo que nos quedamos aquí también con las personas que tienen deseo de adelgazar y saltearse la comida del mediodía. Pero quería agradecerle la pregunta que hacía Débora respecto al tema de la comunicación política en tiempos excepcionales. Me parece que esa sería un poco la forma de categorizar ese momento, porque la evaluación, en realidad, pareciera que la pandemia no ha ocurrido. O sea, si uno analiza hoy, la campaña electoral, diría fundamentalmente la pandemia no ha ocurrido, y eso no es solamente en relación al tema de la oposición, sino también a la falta de asumir todo lo que significa, desde mi punto de vista, el orgullo de lo que se hizo. Creo que falta ese condimento que no es primariamente lo que vendría quizá a un evento sanitario clásico, porque esto tiene que ver con subsidios, esto tiene que ver con programas alimentarios, esto tiene que ver incluso con lo que planteaba la compañera respecto al tema de cómo un país que produce alimentos capaces de exportarse a otros países tiene hambre en su propio territorio. Yo creo que todas estas cosas no hemos podido comunicar la excepcionalidad de la situación. Entonces, a veces me da a mí la sensación de que uno pasa una terrible tormenta en un vuelo, el piloto te lleva finalmente a aterrizar con éxito y uno después se queja porque se derramó la gaseosa, ¿no? Es decir, que hay algo de no explicar de alguna manera eso. Y cuando uno escucha explicaciones, porque de vez en cuando aparecen, suenan excusas, ¿no? O sea, que la sequía, que la guerra, que tan rápidamente argumentados, que en definitiva, no cuaja, en la explicación. Yo creo que ha habido tenemos que hablar, un poco como en Cuba se hablaba, de periodo especial, Todos quienes han gobernado, durante la pandemia tienen que explicar que ha sido un periodo especial y en consecuencia no se pueden medir los resultados, como si fueran tiempos normales. Así que coincido totalmente, Débora, con ese comentario. Bueno, compañeros y compañeros, la mesa terminó. Muchas gracias. Pira Catari,